tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, efectivamente hoy es nuestra última sesión, nuestra última jornada de este seminario y bueno, digamos, hemos, como dijimos al comienzo, abordado un tema muy amplio y muy complejo, de modo que lo que hemos podido trabajar en estas 3 jornadas es un panorama, yo diría un panorama, ¿no? Es decir, un panorama general donde hemos marcado, puntualizado algunos conceptos, algunos aportes, algunas, digamos, iniciativas también que están ocurriendo en este campo, pero evidentemente la profundización en el tema sería muy conveniente para aquellos que se estén interesando en este tema. Desde ya les adelanto que pueden contar conmigo y con mi equipo si van a querer seguir adelante y, por ejemplo, recurrir a alguna bibliografía. Yo no traje justamente para estas jornadas creo que sí había mandado una lista de bibliografía, pero en todo caso ustedes tienen, y las personas que están también por ahí viendo esta jornada en línea, pueden dirigirse a la cátedra y ya sea que yo misma o si no parte de mi equipo, dentro de lo que podamos, porque a veces hay temas que no contamos con la información. Mucha de la bibliografía está en inglés o en francés, pero sobre todo en inglés, de modo que, bueno, pero si ustedes van a querer profundizar, ya saben que pueden contar. Lo mismo si van a iniciar algún proyecto de investigación o de docencia o de acción o lo que fuere en este campo, bueno, sería también, sí, nosotros estamos disponibles o abiertos a poder colaborar con ustedes. Al terminar, a través de Liz le vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. No es un cuestionario, es simplemente una serie de preguntas que yo misma quiero saber como feedback. O sea, hemos tenido tan poco tiempo para interactuar, digamos, ha sido una jornada, yo me la imaginaba originalmente, ilusoriamente, mucho más participativa de lo que fue, por el escaso tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Pero la idea es que yo pueda recibir un feedback honesto de parte de ustedes de qué es lo que les interesó, de qué es lo que les gustó más, si hubo algunos temas o cosas que no satisfacieron sus expectativas, y sobre todo, esto me interesa, pero además me interesa saber si algo de lo que hemos visto acá o estos temas puede o va a ser, o ustedes creen que puede vincularse a la tarea que ustedes hacen o a la que pueden llegar a hacer en un futuro, ¿no? O sea, la incidencia que podemos tener en el trabajo de ustedes. Bueno, entonces, vamos a ver no sé por qué no se ve esto. No, ahí estamos. Bueno, a mí me gustaría que como inicio, presten atención a la imagen que hay ahí, ¿no? Nada más que les pido que presten atención a esa imagen y todo lo que les sugiere esa imagen, ¿verdad? Porque después vamos a hacer alguna referencia a esa imagen, ¿no? Como ustedes han visto en todas las presentaciones hay imágenes y no son decorativas. Nosotros usamos imágenes que tienen algo importante que decirnos respecto de los temas que estamos trabajando. Entonces, mantengamos esa imagen ahí y luego la vamos a ir retomando. Bueno, voy a comenzar con algunas preguntas y les voy a dejar unos minutitos nomás para que ustedes las piensen, nada más que las piensen. No les pido que las escriban ni nada, simplemente que las piensen. Yo no me veo, aquí estamos. Bueno, la primera es, hemos estado conversando sobre la sociedad del conocimiento
A veces hemos utilizado el nombre Sociedad de la Información, otras veces Sociedad del Conocimiento. Hemos dicho que son nombres que se suelen usar indistintamente, pero que son diferentes, que aluden a realidades diferentes, ¿no es cierto? Que Sociedad de la Información alude fundamentalmente al aspecto tecnológico, mientras que Sociedad del Conocimiento alude a, digamos, el entorno sociocultural, político, económico, dinamizado por las tecnologías, pero no alude específicamente o pone el eje en el desarrollo tecnológico, ¿no? Está ahí, pero es parte de un contexto mayor, ¿verdad? Esta es una diferenciación que hace la UNESCO, pero también la hacen muchos otros autores, cada uno con su enfoque, pero de todas maneras esa es la gran diferencia. Hablar de sociedad del conocimiento, aunque obviamente considera las tecnologías, no tiene en general un enfoque, como hablábamos, de determinismo tecnológico, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que los estudios de género, junto con muchos otros estudios que trabajan o tratan de interpretar este nuevo escenario social y económico en el que vivimos, tienen una postura de la tecnología es la que crea, es la que produce crecimiento, o sea, el determinismo tecnológico. Hablando de sociedad del conocimiento, esto no es la manera de mirarla, ¿no? Es reconocer el potencial que tienen las tecnologías, pero es verlas dentro de una dinámica de muchísimos otros factores, ¿no? Bueno, pero en todo caso sí es importante que pensemos, porque hemos recorrido, hemos visto que tiene potencialidades, hemos visto algunas de esas potencialidades, también hemos visto por lo menos mencionado algunos de sus riesgos, algunas de sus mistificaciones también, ¿no? Que sobre todo ayer hablábamos un poco de esto. Hoy vamos a trabajar un poco más sobre esto, pero en todo caso es muy interesante, yo creo, trabajar o pensar en perspectiva, ¿no? ¿Cómo será el futuro de esta sociedad del conocimiento? ¿Cómo la imaginamos? Porque evidentemente esto también nos puede ayudar a posicionarnos frente a este espacio que va cambiando tan aceleradamente, ¿no es cierto? Es como que el futuro se nos viene, ¿no? Nos golpea, pero quizás podamos tomar una cierta distancia y pensar en ese futuro y cómo creemos que va a ser, o cómo también podemos buscar información ya sobre los anticipos que hay acerca de ese futuro de la sociedad del conocimiento. Anticipaciones que pueden ser también mistificaciones, que pueden ser también construcciones muy imaginarias, que algunas de las cuales son muy optimistas, otras muy pesimistas, otras están en el medio, pero yo creo que además de esto que hablábamos de cómo nos situamos en estos entornos, es importante también proyectarnos en estos entornos, ¿no es cierto? La segunda pregunta, como para que se la vayan pensando, ¿no? Es, bueno, muy bien, dijimos también que si bien una tendencia que se registra en la participación de las personas es a ser consumidores pasivos de las tecnologías que nos llegan así constantemente, en verdad uno de los importantes desafíos es abandonar esa posición de consumidor pasivo y poder tener una actitud analítica, una actitud crítica, una actitud reflexiva, una actitud responsable en nuestro comportamiento en esos entornos, ¿no es cierto? Por eso es que decíamos, la pregunta que yo les hago, quizás para pensarla, es cada uno de nosotros, ¿qué necesitaría hacer y proponer? ¿No? Es decir, estamos en ese mundo, entonces para que esta sociedad del conocimiento sea más inclusiva, más colaborativa, más creativa, más segura y más abierta a la pluralidad de voces, ideas y visiones. Alguien me podrá decir, pero esto ya ocurre, pero habíamos visto que no ocurre. O sea que esto es más bien una utopía, podríamos decir, que una realidad. O sea, ¿hay muchas más voces? Sí, no todas las voces. ¿Hay distintas visiones? Sí, no todas las visiones. Algunas son más hegemónicas que otras, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, ¿qué podemos proponer? ¿Qué podemos hacer en estos entornos? Y por último, ¿cómo aprovechar las potencialidades de los entornos digitales para lograr esa meta? Es decir, no es desde fuera, sino es desde dentro. Mi provocación, desde dentro de estos entornos que indefectiblemente son en los que vivimos o vivimos gran parte de nuestra vida, ¿qué podemos hacer desde el uso de las tecnologías, como hablábamos ayer también, para tener una participación más activa, más responsable y más creativa sobre todo, ¿no? Entonces dejo estas preguntas flotando en el ambiente en este momento y vamos a ver algo. Bueno, yo hoy voy a trabajar en un tema, en una línea de esto que a mí me parece muy importante, sobre todo para ver las cuestiones, digamos, para ver cómo estos nuevos entornos, las tecnologías, van reproduciendo, en muchos casos, no en todos, van reproduciendo un mundo, a pesar de toda la innovación, de todo Yo tenía un video maravilloso para mostrarles y lamentablemente no lo puedo hacer, pero no sé, a lo mejor al final puedo hacerlo. Pero ¿qué prometen las tecnologías? Porque es un video irónico, muy irónico, hecho por un artista de NetArt, que cuenta, digamos, ¿qué prometen las tecnologías? ¿No? Es eso que hablábamos ayer, el reino de la felicidad, del progreso, del futuro, todo es futuro, todo es futuro. O sea, todo es lo joven, el pasado es algo que hay que abandonar, el presente es algo que hay que también, también ir abandonándolo lo más rápidamente posible. Es como la velocidad, si no se sube a esa velocidad, queda fuera del mundo, como hablábamos el otro día. Entonces, bueno, ¿qué nos prometen y cómo al prometernos, o que por ejemplo uno de los medios es a través de la publicidad, de qué manera se reproducen los estereotipos de género? Bueno, esta es publicidad gráfica y solamente les pido, porque no voy a decirles a ustedes lo que ya está, es obvio porque ahí se ve. Quiero que miren cómo se anuncian, en este caso los celulares, cuando aparece unas mujeres y qué pasa cuando aparece ese hombre, ¿no? Y cuál es el mensaje, ¿no?, que tiene. Todo bajo control, que es también otra de las promesas de la tecnología, ¿no? O sea, vamos a tener todo bajo control, toda nuestra información, todos nuestros contactos, todo. Bueno, y observen qué pasa con es un objeto casi decorativo. Fíjense en una que es como si fuera un collar que tiene su celular. Es un objeto decorativo y ella, bueno, y alguna casi es un implante. Fíjense la de los senos grandes. El móvil es como si fuera un implante. Así como probablemente esos senos sean implante, el móvil es un implante, ¿no? Entonces, bueno, esta es, no todas las publicidades tienen estos mensajes, pero digamos, este es un plano de la realidad, ¿no?, un plano discursivo, simbólico, que es importante tomar en cuenta porque así vamos también, esto va determinando nuestra relación con las tecnologías, ¿no? Bueno, ellas tienen uno, él tiene un montón. Fíjense lo que tiene de todo, tiene un iPad, tiene una computadora, no, ahí está el teléfono celular, etcétera, etcétera, y tiene todas, ellas tienen uno y muy relacionados con el cuerpo, ¿no? Son parte del cuerpo de las mujeres. Bien, vamos ahora a ver unos videos que son muy impactantes, diría yo. Bueno. Hello, I'm Aoi. And I'm a PlayStation 3. I like go-karts. Vroom, vroom. My interests are World War II combat, karaoke, and tackle football. I'm just as cute as a button. Well, I'm educated and worldly. But if you're just looking to have a good time, good luck on figuring out which buttons of mine to push. And by the way,
My vibrating features have been disabled. All you have to do is just touch me, and you'll have the time of your life. But I'm multi-layered, well-rounded for multiple players, and ready to rule your life with all my multi-applications and multi-ambitions. I am large and in charge. I'm just peppy. Yeah, well, people know I mean business by how expensive I am. Good things cost good money. I'm cheap and fun. Have you ever even heard of the Blu-ray? It's the future! High definition, a viewing experience like you've never seen. Ugh! See you soon. Un anuncio publicitario de la Wii. ¿Entendieron el mensaje? ¿No? Bueno, no, que tengo que borrar, tengo que hacer un escape acá, ahí está. Bueno, hay que volver a mirarla, de todas maneras, o sea, todas estas presentaciones van a estar en el sitio web de la cátedra, ¿no? Pero a mí me parece fabulosa, ¿no? Porque, digamos, una es la más diestra, pero obviamente la más diestra es la menos femenina en los estándares convencionales, ¿no? Es la gorda, es la fea, ¿no? Y es la que sabe más las tecnicalidades. Y la otra, bueno, es el estereotipo de la sexy, tonta, digamos, que, bueno, que se divierte, ¿no? Es decir, y que muestra yo creo que lo peor de los estereotipos femeninos, ¿no? Bueno, pero hay que mirarla porque están dos mujeres anunciando, no es un hombre y una mujer, hay una que sí sabe y que sí habla de que, cómo es la Wii, etcétera, pero esa es una gorda fea en estándares convencionales, ¿no es cierto? Bueno, entonces me parece interesante que, o sea, si después lo pueden volver a ver, etcétera. Bueno, yo tengo muchas de estas porque la verdad es que las he ido como coleccionando, han ido cambiando, pero tenía una que era maravillosa, lamentablemente no encontré cómo pasárselas. Bueno, esta quiero que presten mucha atención, por favor, porque esta es, no sé si es el colmo, pero está cerca del colmo. Can't tell if it's positive or negative. What's up? iPod Shuffle. So, am I pregnant then, or? Yeah, you're pregnant. It's a boy. Oh my gosh! ¿No? ¿Entendieron claramente? O sea, ella es tan tonta que confunde un IVA test con un iPod. Y él la complace, digamos, la hace más tonta todavía, porque en lugar de rectificar ese posible confusión, en fin, no conocimiento, la reasegura en que, en fin, que es una tonta. Bueno, será muy graciosa, la gente lo habrán hecho publicitarios para divertirse mucho, pero en realidad uno mirándolo bien se da cuenta qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, entonces, bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. O sea, insisto, yo no pretendo afirmar que esta es toda la imagen de la publicidad, no, de ninguna manera, pero ustedes presten atención y van a ver que hay mucha publicidad que lo que llamamos sexista, es decir, que reproduce estereotipos de género, digamos, tanto para mujeres como para varones, porque él es el que sabe todo, él es como una especie de padre comprensivo de una niña tonta,
¿no es cierto? O sea, también es un estereotipo de masculinidad, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando los grupos de mujeres, tanto del mundo académico como de las activistas, como del mundo de las ONGs o del mundo de las organizaciones internacionales que trabajan en los derechos de las mujeres, etcétera, digamos, intentan, dan pasos, avanzan hacia apropiarse de estos espacios y lo que se denomina engenerarlos, engendering, ¿no? O sea, ya tienen estos códigos de género tradicionales, pero se trata de, digamos, volcar en estos espacios otras miradas, otras propuestas, otros mensajes que tienen que ver con lo que los estudios de género han aportado a la comprensión de la tecnología y de estos entornos. En términos de Nancy Fraser, esto que vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver varias cosas. Nancy Fraser usa un concepto que a mí me gusta. ¿La han leído, Nancy Fraser? ¿Ustedes? Bueno. Bueno, a mí es una autora que me gusta mucho, yo creo que es, bueno, tiene muchas cosas muy interesantes y sobre todo muy útiles pensando en políticas públicas, ¿no? Bueno, pero Nancy Fraser usa un concepto que a mí me resulta muy importante, que es el de contraesferas públicas subalternas, ¿no? Contraesferas públicas subalternas. ¿Qué es lo que, a qué se refiere, no? Se refiere, ella, bueno, revisando, digamos, prácticas sociales de grupos marginales o marginalizados, diría yo, como mujeres, trabajadoras, afrodescendientes, inmigrantes, homosexuales, lesbianas, Nancy Fraser plantea que todos estos grupos han ido creando, no solo en el espacio virtual, en el espacio real, digamos, por decir así, contraesferas públicas subalternas, como arenas discursivas paralelas donde miembros de grupos sociales subordinados inventan y circulan contradiscursos y formulan interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades, ¿no? A modo de ejemplo menciona proyectos alternativos feministas, que puede estar fuera de como librerías, revistas, redes de video, programas académicos de estudios de género, festivales de comunicación alternativos y blogs, sitios, espacios diversos, donde han ido introduciendo temas que no estaban, por eso digo la pluralidad de voces y la pluralidad de visiones y de demandas también, temas que no estaban en la arena de discusión pública, como la violencia basada en patrones de género, el acoso sexual, los temas que hablábamos ayer, el tema de la corresponsabilidad en el cuidado, como muchísimos otros. Es decir, aunque esas cuestiones no logren, como hablábamos también ayer, una dominancia o una atracción o una respuestas positivas, respuestas, digamos, adhesiones, como pueden lograr los que son los discursos más hegemónicos, obviamente, pero sin embargo están, o sea, han entrado en estos espacios, ¿no? En la Internet. Entonces, yo creo que le da valor, valor, Nancy Fraser no es la única que habla de esto, ahora vamos a ver posiciones mucho más radicales, pero a mí me gusta mucho el que Nancy Fraser no se equivoque, desde mi punto de vista, al decir que son contraesferas públicas subalternas, ¿no? O sea, son contraesferas, pero son subalternas, ¿verdad? Entonces, esa dinámica entre lo hegemónico y lo subalterno me parece que es una de las cosas sumamente interesantes de analizar, ¿no? Bueno, yo acá les puse algunos ejemplos, hay miles, ¿no? ¿Verdad? De cómo ha sido el avance de estos grupos creando estas contraesferas, ¿no? Sitios web y entornos. La Wikigénero, por ejemplo, no sé si saben que hay una Wikigénero. Bueno, esto les recomiendo también buscarla, porque es justamente como oposición, dirían, y también como construcción alternativa, en realidad. Ha salido, digamos, surgió hace unos años, creo que eran unos 5 años, una iniciativa de hacer una wiki desde el enfoque de género. Entonces, definir incluso las mismas
temas que están en la wiki, pero con otras interpretaciones y aportar otros temas. Todavía no es la wiki, no es la wiki que nosotros podemos acceder, pero es muy interesante. Nosotros hemos contribuido desde Argentina, ¿no? Ha habido reuniones y demás, bueno, dentro de lo que hemos podido y hemos tenido tiempo, hemos contribuido a ir nutriendo esa wikigénero, ¿no? Me parece también una iniciativa interesante. El arte digital feminista es un gran espacio y realmente recorrer los sitios de arte digital feminista es sumamente, yo se los recomiendo, porque justamente porque hay está dentro de las vanguardias, pero al mismo tiempo dentro de las vanguardias artísticas tiene una mirada particular, ¿no? Una mirada singular, y una creación de una vanguardia singular que tiene que ver constantemente con las propuestas o las miradas, las múltiples miradas feministas, ojo, las múltiples miradas feministas. Esto que está acá, que yo les puse, es de una asociación de mujeres españolas que se llama Arte Final, que la pueden googlear, y que esto es un video que ellas hicieron que se llama E-Vírgenes. Siempre es muy irónico, E-Vírgenes, ¿no? Entonces, es como apropiarse y resignificar lo que el discurso patriarcal, digamos, le propone o le plantea como características valoradas a las mujeres, y a partir de una mirada distinta, ¿no? Pero hay cantidades de cosas en este plano. Esta es una campaña que hicimos nosotros digo la cátedra, ustedes saben que hay un día el 8 de marzo, y aprovecho para comentar algo al respecto del 8 de marzo. El 8 de marzo, señoras y señores, no es el Día de la Mujer a secas, es el Día de la Mujer Trabajadora. Y a mí me gusta que me regalen flores, ¿verdad? Pero en realidad es un día en que se honra el trabajo y se honra la contribución de las mujeres trabajadoras. Entonces tiene una historia el 8 de marzo, que ustedes la pueden encontrar, que tiene que ver con un hecho dramático ocurrido, creo que un incendio donde se murieron obreras en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, y se quedaron, claro, las encerraron. Entonces es un homenaje a las mujeres trabajadoras. Entonces les digo, por eso a veces cuando yo veo estas celebraciones que me invitan también un montón del Día de la Mujer, pues yo siempre voy a decir algo que tiene que ver con esto, es decir, además de recordar de cómo surge también de qué vamos a hablar, o sea, de qué vamos a reflexionar, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, es una pequeña acotación al margen a propósito de este 8 de marzo que se viene. Regalen flores, que está muy lindo, pero si quieren, o si no quieren, no, pero no es que se celebra la esencia femenina, ¿no? En su pureza, maravilla, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros para un 8 de marzo hicimos esta campaña que es la de creadoras de tecnología. Si quieren también está en el sitio web nuestro, y sea que lo pueden mirar. Pero yo quiero detenerme acá, en el ciberfeminismo o cyberfeminismo. Bueno, esta es una corriente, vieron que hablamos de muchas corrientes, yo lo mencioné, no voy a tener tiempo de desarrollar todo lo que es el ciberfeminismo, que es una corriente, yo diría, muy radical dentro del feminismo, pero quiero hacerles simplemente algunas, si es que voy a poder, espérense un minutito. Quiero leerles algo, un momentito. Bueno, una de las creadoras fundacionales es Donna Haraway.
ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan los que estuvieron en el primer, que una de las preguntas era por qué yo no, o qué pensaba yo, por qué no usaba la posición de Donna Haraway en las investigaciones. Bueno, Donna Haraway es a mí me gusta mucho el trabajo de Donna Haraway y es una postura política la de Donna Haraway, es intelectual por supuesto, es una política del conocimiento, pero no voy a usar Donna Haraway para ver si hay las brechas digitales, digamos, uno tiene que usar distintos marcos teóricos dependiendo obviamente cuál es a qué se está dedicando en ese momento. Donna Haraway lo que hace es con una ironía impresionante. Yo les voy a leer solamente una pequeña cosa, una pequeña parte. Ella hace el manifiesto Cyborg, ¿no? El manifiesto Cyborg. Este manifiesto que es de los años 90, que es muy irónico, blasfematorio, digamos, y ella reivindica el valor, yo diría, político, deconstructivo, contrahegemónico de la ironía, ¿no? Ella habla de ¿qué es el cyborg? Ella dice, el cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. También, no, o sea, ella, digamos, es contra los dualismos, o sea, aquí hay una propuesta que cuestiona los dualismos. Dice, la realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, nuestras relaciones sociales vividas. Un mundo cambiante de ficción a la vez, ¿no? Los movimientos internacionales feministas han construido la experiencia de las mujeres y asimismo han destapado o descubierto este objeto colectivo crucial. Tal experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia, la experiencia de las mujeres, la experiencia, ¿no? La liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible. El cyborg es materia de ficción y experiencia viva, que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo. Se trata de una lucha, pero las fronteras entre ciencia, ficción y realidad social son una ilusión óptica. Entonces dice, la ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs, criaturas que son simultáneamente animal, máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales. La medicina moderna está asimismo llena de cyborgs, de acoplamiento entre organismo y máquina. Todos somos cyborgs, ¿no? Hasta que tenemos alguna cosa, un implante o, en nuestra dentadura, digamos, tenemos una tecnología insertada en nuestro cuerpo, más o menos, ¿no? Cada uno de ellos concebido como un objeto codificado en una intimidad y con un poder que no existía en la historia de la sexualidad. El sexo del cyborg restaura algo del hermoso barroquismo reproductor de los helechos e invertebrados, magníficos profilácticos orgánicos contra la heterosexualidad. Bueno, lo voy a dejar por acá porque vale la pena leerlo todo y tranquilamente y conversarlo y discutirlo. Pero lo que me quiero referir, así como síntesis, puse el cyberfeminismo, que esto que dice que ustedes ven acá, que es BNS Matrix. Matrix es un manifiesto también que hacen unas feministas muy jóvenes australianas en 1997, fines de los 90, y un poco en homenaje a Donna Haraway. Y que la llaman el manifiesto cyberfeminista del siglo XXI, que está, como dije, realizado como homenaje a Donna Haraway. Y lo que plantea, digamos, ¿qué es? Es una respuesta a la cultura popular del videojuego, internet y especialmente a la noción de cyberpunk dominante en ese momento, masculina, ¿no? Si la nueva raza, dicen ellas, de tecnovaqueros podría sorprender, también podría ser los de las girl, con toda las seres, las de las girl, ¿no? O sea, de las niñas aguerridas que no temen, digamos, estar dentro de ese mundo y producir, digamos, un contradiscurso, ¿no? El cyberfeminismo, bueno, utilizó un estilo irónico
abrazó la política de identidad y género, haciendo fluir las no identidades florecidas mediante el medio digital. Y acá viene lo de la imagen. El lugar del cuerpo femenino sería el de una mujer online de frontera, creando nuestros mundos virtuales propios y colonizando el mundo amorfo del ciberespacio. Para Donna Haraway, no, digamos, lo que se rompe es la disociación entre cuerpo, digamos, máquina, naturaleza, ¿no? Digamos, es la fluidez entre lo que sería el cuerpo femenino o masculino, la máquina, que sería todo lo tecnológico, y el mundo natural, ¿no? Es muy complejo, por eso para profundizarlo tendría que dedicarnos mucho, quizás mucho más de una clase, pero por lo menos quiero que tomen atención a esta corriente que es, digamos, desde los estudios que vimos apoyados en la igualdad de oportunidades y en el acceso de las mujeres al mundo construido por los varones como un derecho y como una oportunidad, que es una posición, al cyberfeminismo, hay un abismo en la comprensión de cómo se expresan las desigualdades de género y sobre todo el accionar político. No se trata de acceder, se trata de transformar radicalmente ese mundo, radicalmente. Y es un cuestionamiento profundo por ejemplo, del binarismo hombre-mujer, masculino-femenino, del binarismo cuerpo-máquina, del binarismo humanidad o racionalidad, humanidad y naturaleza, sociedad y naturaleza, o cultura y naturaleza, ¿no? Entonces es una posición muy radical. Yo considero, por lo menos en mis investigaciones, yo no voy a partir de allí porque yo estoy mirando otras cosas, pero creo que sí es una señal de alarma, una alerta, diría yo, una alerta teórica sobre todo sobre el tema del binarismo. Los binarismos que terminan finalmente esencializando realidades, cosificando realidades, ¿verdad? O sea, aunque lo pensemos como construcciones sociohistóricas, pero al ser binarias se cosifica, termina, es como una ironía también, ¿no? Termina siendo como dice otra autora, un esencialismo culturalista, ¿no? En el sentido de, bueno, estos son los estereotipos masculinos, estos son los estereotipos femeninos, este es el varón, esta es la mujer, y eso tiene que ver, y les recuerdo el video también que yo les pasé en la primer clase, ¿se acuerdan? De que uno de ustedes dijo, ¿vieron cómo fugaban esas imágenes? Mientras ella decía, el hombre de tal, y eran imágenes pero ninguna era una, eran múltiples y fugaces, ¿se acuerdan? Y habla de una identidad múltiple, ¿no? El cambiante y fugaz, y hablaba también de en fin, de muchas otras cosas que ya lo analizamos. Pero bueno, esta corriente que es apasionante, no quería dejar, por lo menos, sí, adelante. Sí, solo quería aclarar algo, bueno, comentar algo. Creo que dijeron que estaban encendidos los micrófonos. Es un concepto que a mí me ha ayudado y para ayudar a, creo, aclarar un poco lo que trabajábamos ayer, con lo que unirlo con hoy. Creo que cuando pensamos en la tecnología, sobre todo en Internet, pero no exclusivamente, se nos presenta como algo completamente desligado del cuerpo, ¿no? Exacto. Sobre todo la escritura, porque bueno, bien vimos que las imágenes, bueno, no llaman a la idea del cuerpo, pero la escritura, que puede ser anónima, que puede ser bueno, vamos, son voces sueltas, pero también estos conceptos de ser inclusive, de ser abierto, horizontal. Claro, cuando pensamos que detrás de todo eso sí hay cuerpos, exacto, sí hay seres humanos, empezamos a entender que las mismas inequidades que existen fuera de la tecnología ahí están, ¿no? Entonces quería compartir eso como una forma de reflexionar en esto. Sí, te agradezco lo que planteas, y efectivamente es la ilusión del no cuerpo, el no encarnamiento,
¿no? No en la carne. Entonces acá hay carne, en lo que carne y máquina, pero interconectados, entrelazados, ¿no? Una manera distinta de entender el cuerpo también, ¿no? Bueno, pero vamos a ir un poco, vamos corriendo. Quiero mostrarles algunas aplicaciones que han hecho, digamos, hemos visto teorías, hemos visto sitios de arte y teoría, conexión. Y acá quería mostrarles, ¿se acuerdan que hablamos de alguna aplicación que a mí me pareció, esta me parece sumamente interesante, que es Trollbusters, que la hicieron, bueno, acá dice International Women's Media Foundation, bueno, que lo que busca esta aplicación es enfrentar el problema del acoso, sobre todo a las periodistas, ¿no? Mediante la creación de una plataforma donde las periodistas que han sufrido acoso cibernético pueden introducir la URL de los mensajes ofensivos para localizar al troll. Mediante el uso de estas tecnologías, en realidad mira, acá me había olvidado de esto, lo desarrollaron estudiantes de la Universidad de Ohio. Trollbuster identifica los nidos de trollers y comunidades de agresores que se aglutinan en torno a un tema particular, y la víctima, estas mujeres periodistas, reciben apoyo también por parte de su comunidad en línea, que contrarresta la avalancha de mensajes abusivos con mensajes positivos. Hablábamos el otro día, creo, también de las redes de mujeres, ¿no? Del papel que juegan las redes de mujeres. Creo que lo hablamos fuera de la clase, por ejemplo, las redes conectadas por WhatsApp, ¿no? Que tienen, en algunos casos hay una diversidad enorme, pero en algunos casos cumplen un papel solidario en relación a, por ejemplo, a mujeres que sufren o acoso o violencia o alguna situación de salud, un problema de salud, digamos, diversos temas, ¿no? O sea, el uso en este caso del WhatsApp, por ejemplo, puede ser otra cosa, pero ya no para lo que hablábamos de estas cuestiones más de demostración o de banalización, sino que tienen una finalidad de apoyo y de solidaridad. La solidaridad y el apoyo entre mujeres siempre ha sido una cuestión muy valorizada, muy propia del feminismo, ¿no? La construcción de la solidaridad femenina, la solidaridad entre mujeres, ¿no? Bueno, el Trollbuster busca convertirse en una campaña de concientización sobre el impacto del acoso cibernético. Está en inglés, pero se va a lanzar en español. Yo creo que es muy interesante. Hay muchas cosas contra el acoso, pero a mí me gustó esta porque justamente va a un sector de mujeres que tienen mucho poder, que por lo menos podrían tener, que son las mujeres periodistas, las mujeres de los medios, ¿no? Que muchas veces cuando, y yo tengo muchas colegas, amigas, que cuando hacen una nota relacionada con algún tema, digamos, no sé, relacionados con transgénero, incluso sobre violencia, cuestiones de sexualidad, cuestiones de violencia, cuestiones de, digamos, reivindicativas de la situación de la mujer, etcétera, digamos, temas que son conflictivos, son muy acosadas, muy acosadas. Entonces muchas a veces, que son personas muy comprometidas, hay temas que no tocan, que no se animan a tocar, no se animan a escribir sobre ellos, ¿no? Porque la reacción es muy brutal. Entonces, bueno, esto me pareció que era un buen apoyo para las mujeres para continuar para poder desempeñarse en este sentido. Por eso se las traje, pero hay montones. Bueno, esto es algo que hemos hecho nosotros, la cátedra, que es un programa de inclusión digital con enfoque de igualdad de género, un programa para la formación y la acción. Y lo traje porque lo hicimos hace unos años ya en varios municipios de Montevideo. Montevideo, saben, es la capital de Uruguay. En varios municipios de Uruguay y en varios barrios de Montevideo. Había una política del gobierno en ese momento de centros comunitarios
de alfabetización digital, ¿no? Entonces nos llamaron para que nosotros pudiéramos ayudar a formar a los tutores y tutoras que estaban ahí, antes de poner en marcha. Bueno, nosotros dijimos, bueno, sí podemos ir, pero siempre y cuando nosotros no nos restringamos a, porque ¿qué vamos a enseñar a un tutor a que le enseñe a otro cómo manejar la computadora? O sea, el asunto es ver otras cuestiones que, como hablábamos, que tiene que ver con la ciudadanía, que tiene que ver con el derecho a la privacidad, con el derecho a la libertad de expresión, que tiene que ver con la identificación de la discriminación, del sexismo. O sea, digamos, ese es el paquete con el cual vamos a trabajar con estos tutores para que sean tutores que vayan más allá de estas cosas. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Tuvimos encuentros presenciales y el resto fue todo en línea. El taller virtual se llamó Con el mouse en la rayuela. Esto es una alegoría, conocen Rayuela de Cortázar, por supuesto, ¿no? O sea que ahí estábamos jugando con esta idea de la rayuela, que a mí me parece, bueno, primero que es una novela que me fascina, pero además creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de redes y también de, digamos, de movilidad entre pasado, presente, futuro, digamos, esta idea de mosaicos de realidad que se compaginan de distinta manera. Entonces, me parece que por eso le pusimos ese Con el mouse en la rayuela. Bueno, en fin, no lo voy a leer todo, ustedes lo van a poder leer después, pero lo que sí me interesa es decir que después las personas que tomaron ese curso, ya no los tutores, sino las personas de la comunidad, personas de muy escasos recursos en muchos casos, personas mayores, personas muy jóvenes, ¿no? Fue muy heterogéneo la gente que venía, hizo unos proyectos fascinantes realmente. Bueno, porque digo, gente de muy bajo nivel también educativo en muchos casos. Uno es una revista digital, no la voy a leer todo porque ustedes pueden hacerlo, ¿no? Pero que me pareció muy interesante porque era un grupo de alumnas y la idea era dar a conocer su pueblo, su historia, las necesidades actuales de su pueblo. O sea, no era, bueno, una cuestión individualista, o sea, tenía que ver con lo que se llama, en inglés es ICT4D, ¿no? Las tecnologías para el desarrollo. O sea, el uso de las tecnologías, en este caso, para el desarrollo de la comunidad. Bueno, el otro, Por venir a la vanguardia, también eran unas mujeres jóvenes en situación de exclusión social. Bueno, también, en fin, hicieron varias cosas, ahora no me acuerdo bien. Una que me encantó, que la hicieron señoras mayores de otra comunidad, que se llamó Babushka y Tics, que era un rescate de la tradición gastronómica y el turismo. Es decir, una vez que aprendieron, armaron un blog, ellas, eran migrantes, descendientes de migrantes rusos. Entonces tenían todo un conocimiento muy grande de la cocina rusa. Entonces, bueno, era algo que ellas podían aportar y compartir y contar y socializar, y tenía que ver también con el propósito que se logró, era incrementar el turismo a esa comunidad, porque ahí se podían encontrar a esas mujeres también que les iban a contar cómo se hacía el gefilte fish, digamos. O sea, que fue una cosa muy interesante en términos de lo digital y también el mundo real. Era el uso de las TICs para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Bueno, no voy a pasarlo porque hay muchas cosas. Bueno, estoy trabajando ahora con cómo estamos, les mostré iniciativas, ¿no? Varias, a través, usando el arte y usando las tecnologías para el desarrollo comunitario, para las campañas, etcétera. Ahora voy a pasar un poquito así, muy rápido, sobre dos investigaciones que nosotros hemos hecho, que las comparto rapidísimamente. Una, como creo que se las anuncié varias veces, es sobre mujeres en lugares de decisión en la industria del software, que la hicimos en 3 países, Argentina, Costa Rica y Colombia, que lo que nos interesaba era ver dos cuestiones. Las políticas
medidas y programas públicos y empresariales para promover la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones en la industria de software y servicios informáticos, comparando América Latina y Europa. Es decir, hay políticas de promoción de las tecnologías que atienden o que están permeadas por el análisis de género o no. Bueno, lamento, como es previsible, sí las hay en Europa, pero hay muy pocas en América Latina, ¿no? Pero bueno, la idea era poder tener evidencias de esto y también saber cuáles eran buenas prácticas en Europa en términos de estas políticas, que no hay muchísimas, pero hay muchas, de modo tal de poder luego, como les dije, incidir en la creación de este tipo de políticas en nuestra región. Y luego entrevistas a mujeres en profundidad, mujeres en altos puestos de decisión, sería que también para contarles muchísimo. Para mí fue una de las investigaciones que me movilizó más en estos últimos tiempos. Yo, a pesar de que siempre cuento lo mismo, pero es real. Bueno, a mí me encanta investigar, o sea, creo que me gusta la docencia también, pero la investigación es algo que me apasiona mucho. Y aunque yo dirijo las investigaciones, pero siempre yo hago algo de campo, porque yo no creo que uno pueda entender una realidad sentada en un escritorio y leyendo lo que las investigadoras van y recogen en la realidad. Algo del campo hago. Entonces he hecho entrevistas a estas mujeres. Y fue una investigación que me impresionó mucho, mucho, por lo que llamaríamos, yo llamo, es una cosa que yo planteé hace muchos años, el espejismo de igualdad. La ficción de igualdad y que tienen las mujeres que llegan a estos lugares de decisión, la ficción de igualdad, espejismo de igualdad, y lo que llamamos como unos la idea, las representaciones de sí como mujeres privilegiadas que digamos, por su condición, por concebirse a sí mismas como mujeres privilegiadas y diferentes del conjunto de las otras mujeres, no reconocen las discriminaciones que existen, que en general, por supuesto, no se expresan la discriminación de una manera evidente. Es muy raro que haya, que uno encuentre en empresas muy hipster, digamos, este tipo de cosas, porque no hay, uno entra, no voy a decir las cuales, pero entra y es todo parece holgorio y todo parece la igualdad, pero hay muchísimas. Y bueno, como estar en una posición de decisión, ganando muy buenos salarios, etcétera, y esta idea de logro y de excepcionalidad, es la mujer excepcional. Mujer excepcional, les impide ver las desigualdades y sobre todo las microdesigualdades, ¿no? Hay una naturalización de las microdesigualdades. Entonces, esta es porque aquí, imagínense, ya no se trata, como en otros casos, de incluirlas. Están allí. Pocas están en los más altos puestos, pero algunas están. Entonces, están. Entonces, bueno, tengo relatos de paso les digo, está publicada. Así que también después les puedo dar el link la publicó CEPAL, la hice para CEPAL en realidad, y ustedes van a ver también ahí cómo ellas justifican situaciones de discriminación que ocurren en sus empresas, ¿no? Bueno, bueno, y ahora esta es una investigación mucho más, tiene más años, tendrá unos 5 o 6 años, que también hicimos una investigación multifocal, que la hicimos en ¿cuántos países? También la hicimos en Colombia, Argentina, Costa Rica, Uruguay, y creo que me falta una, me puede faltar una. Bueno, y que se llamó Del dicho al hecho, equidad de género en el acceso y usos de Internet por parte de la juventud latinoamericana, ¿no? Lo que buscábamos era una investigación-acción, ¿no? Para la acción, era fortalecer las capacidades de las organizaciones juveniles, sociales y de mujeres para realizar proyectos sobre juventud y TIC. O sea, no trabajábamos con los jóvenes, sino que nuestro objeto de análisis eran las organizaciones que tenían programas dedicados a los jóvenes,
de, entre comillas, alfabetización digital. Entonces, era nosotros íbamos a ver con qué criterios, con qué concepciones y con qué visiones de la tecnología, con qué representaciones de la tecnología y de la juventud ellos encaraban estos programas de alfabetización digital, ¿no? Con mucho respeto por todo lo bueno que hacían, pero la idea era ver cuáles eran esas ideas que guiaban proyectos. Y acá te hay un esbozo de tipología, ¿no? Esta es de la gente que estaba haciendo esto. Lo que nosotros llamamos los proyectos rescate. O sea, estamos claros, ¿no? Organizaciones que se dedican a trabajar con jóvenes, mujeres y varones de sectores marginalizados, populares, para que, bueno, adquirieran las habilidades tecnológicas, bueno, la alfabetización digital o tecnológica. Entonces, ¿cómo las concebían esos proyectos, esos programas? Uno que era el proyecto que llamábamos tipología rescate, es decir, ellos iban con la idea y con el propósito, pensando que las TIC pueden, per se, o sea, el determinismo tecnológico que veíamos, evitar que los jóvenes considerados en riesgo social caigan definitivamente en la pobreza y la exclusión. Con toda la buena voluntad del mundo, ¿no es cierto? Decir, bueno, los vamos a enseñar a esto, entonces estos chicos pobres van a dejar de ser pobres, o bueno, no van a ser tan pobres, ¿no? De esto, amigos y amigas, hay muchos proyectos. Y muchos están apoyados, impulsados y financiados por las empresas, el mundo corporativo, y muchos también por los bancos, ¿no? Y también por los gobiernos. Entonces, esto es una ficción. Es decir, esto es una ficción. Pero bueno, es lo que llamamos los proyectos rescate. Los otros son los proyectos que nosotros llamamos de ciudadanización y desarrollo del lazo social. Es un punto de partida completamente diferente, ¿no? Entonces, aunque les enseñaban, pero les enseñaban dentro de, aprendían, pero dentro de un proyecto educativo sistémico, digamos, donde también tenía que dar, si el propósito era que el acceso a las TIC era una propuesta más amplia para incentivar la organización e interacción entre los jóvenes y empoderarlos como sujetos de derecho e integrantes activos de sus comunidades. Entonces, la cuestión de los fines, de la pedagogía, era diametralmente opuesta. Y los otros eran lo que llamamos como tipología los proyectos trampolín, que es otra idea, otra representación de las TICs, ¿no? El rescate de los pobres es una. El trampolín es las TIC como herramientas que propulsan el progreso laboral y el éxito individual de los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, cuanto más saben de las TICs, mejores empleos van a tener, mejor. Eso es una ficción también, porque otros estudios que no hemos hecho nosotros, pero han hecho otras personas, digamos, o sea, sí, pueden ser data entry, como no, si saben usar, pero que la ilusión de que van a entrar a Google, a Microsoft, bueno, olvídate. O sea, si eres un chico joven o una chica joven que viene de barrios populares, que a lo mejor ni siquiera terminó la escuela secundaria, que no tiene el capital cultural y social, etcétera, etcétera, digamos, tiene unas limitaciones enormes para eso. O sea, a lo mejor trabajar de data entry es mejor que recoger cartones, sí, puede ser, pero el asunto es que digamos, el techo, el piso y el techo están muy condicionados, yo trato de transmitirles, no solo por el acceso a las tecnologías, sino por todo el capital necesario de competencia, de habilidades, para poder hacer un uso estratégico, un uso provechoso de las tecnologías, y reconociendo también las limitaciones que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue un estudio, no le voy a poner todo esto porque fue muy interesante. Bueno, y acá sí quiero pasarles una cosa muy, muy sencillita que hicimos nosotros también, pero después que terminamos el estudio de las mujeres en la industria del software. ¿Por qué le hicimos esto? Porque una de las cosas que se dice y que están, yo diría, en la agenda como una de las primeras
de temáticas, de preocupación, es como les dije que hay muy pocas mujeres informáticas. Muy pocas mujeres eligen informática y muy pocas mujeres trabajan en la industria informática, y eso tiene repercusiones. Yo comparto eso, tiene repercusiones, como habíamos dicho cuando hablamos de co-construcción de género y TIC, en cuáles son las prioridades, qué políticas incluso empresariales se pueden decidir, cuáles son las funcionalidades que puede tener un determinado dispositivo tecnológico, etcétera, etcétera. O sea, es importante que haya la mayor diversidad posible, ¿no es cierto?, en una sociedad desarrollando el mundo tecnológico. Pero yo jamás, digamos, le diría a una chica, porque hay muchas campañas, esto es lo máximo, esto es el mundo más hermoso, este es el mundo en que vas a ser millonaria, porque es negar una realidad, y no es preparar conscientemente a los jóvenes para entrar en un mundo que es altamente competitivo, que es en muchos momentos altamente abusivo, y que entonces eso no quiere decir que no van a entrar, pero tienen que entrar conociendo esas realidades y desarrollando los recursos personales para afrontar esas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hicimos esta pequeña cosa chiquitita que la van a ver, muy modesta, después que terminamos de hacer esto. Lo hicimos para...
Entonces, esto surge de los testimonios que nosotros encontramos en la investigación, que digamos, es una reelaboración de los testimonios, obviamente. Todas las mujeres que entrevistamos, todas dicen, este es un trabajo apasionante. O sea, la pasión es un elemento fundamental en el trabajo, en la elección. O sea, y debe serlo, yo no soy tecnóloga, pero programadora. Entonces, puede serlo. ¿Es innovador? Sí. Pero lo que tratamos de mostrar aquí es, primero, un vínculo de mentoría, ¿no? que es lo que está allí, una mujer que ya está en el campo y que se va a encontrar. No le va a decir todo lo que pasa, porque si le dice todo lo que pasa ahí adentro, no lo van a elegir, obviamente. Entonces es tratar de tener una visión matizada de lo positivo, lo apasionante que tiene esto, que realmente tienen salarios muy altos. En fin, todo esto es verdad, pero que también denuncia de alguna manera los factores para los cuales tiene que preparar. Tiene que estar preparada a saber que las discriminaciones existen, que los puestos altos se deciden en reuniones donde las mujeres no son invitadas, que, en fin, muchas cosas que ocurren aquí. Bien. Después, a ver, que yo quiero terminar rápido para poder tener... Bueno, este es un blog destinado a la participación política de las mujeres, que también se los recomiendo. Este es un sitio maravilloso de la India, con lo que nosotros trabajamos en colaboración, que se llama IT for Change, y que está en esta línea de TIC para el desarrollo, que trabaja con mujeres muy, muy pobres de la India, pero con una idea muy clara de ciudadanía. Esta es una aplicación que quería mostrarles, que es una aplicación gratuita para el celular, para los casos de violencia. El botón de alerta, yo creo que Colombia, miren, vengo de Colombia, México lo tiene, me parece, no estoy segura. Esta es una muy buena campaña en contra de la violencia, muy buena campaña. Esta es sobre mujeres y negocios. Esta es una sobre mujeres rurales y nuevas tecnologías, que también es muy, muy buena. Bueno, en el arte, esta es una aplicación que a mí me encanta. Y ojalá pudiera traerla a la Argentina. Esta es la misma gente que les conté de arte digital. Han hecho una aplicación fabulosa para los museos, es decir, es un itinerario, ¿no?, interactivo, donde uno va con un criterio pedagógico muy claro, donde uno recorre el Reina Sofía, lo han usado en los museos más grandes de España, pero con la mirada puesta en la situación de las mujeres, en la postura y las diferencias. ¿Cómo está la mujer en este cuadro? ¿Cómo es el vestido de la mujer? ¿Cómo es el vestido del varón? ¿Qué está haciendo la mujer? ¿Qué está haciendo el varón? ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo el niño? Es decir, es mirar de nuevo, revisitar las obras de artes en este museo en femenino. Es maravillosa. Entonces yo estoy tratando de ver si puedo conseguir un patrocinador que me permita, a lo mejor lo hacen ustedes acá, pero que me permita hacer eso, porque yo creo que sería pedagógicamente, imagínense ustedes, para todos, pero piensen para estudiantes que van a un museo y que pueden mirar con otras lupas lo que son las obras de arte, ¿no? Bueno, estas son de las apropiaciones, de las experiencias maravillosas. Esto ya les hablé de Gender Insight, que es el programa que estamos revisando ahora. No voy a ver esto voy a dejarlo y me quedo por acá. Bueno, me quedo por acá con ¿cuánto tenemos? Faltan 2 minutos. Bueno, ustedes tienen ahí me tienen ahí el sitio nuestro y sobre todo el email. Bueno, me pueden escribir. Podemos llegar a tardar, pero nosotros no dejamos de contestar. Si no reciben una contestación es porque no
se ha ido spam, digamos, pero no es que nosotros vamos a descuidar el contestar, ¿no? Bueno, ahora quiero conocer las opiniones de ustedes, más allá de lo que van a escribir después en lo que les van a mandar, sobre estas 3 jornadas a todo galope, diríamos en Buenos Aires, en Argentina, a todo galope. ¿Ustedes dicen a todo galope? Sí, a todo galope que hemos tenido con ustedes. Los escucho. Muchas gracias. Yo creo que nos has dado un panorama amplísimo, ¿no?, de las posibilidades, sobre todo, ¿no? Digo, además de hacer todos los matices que hiciste desde el primer día, pues nos dejas un panorama abierto de las posibilidades que podemos, en las que podemos incursionar. Así es que, pues, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, quería primero agradecerte y también agradecer públicamente a la Cátedra Alfonso Reyes, Ana Laura Santamaría y a los consejeros por la invitación, porque realmente nuestra institución es algo excepcional, ¿no?, que podamos reunirnos a hablar de estos temas. Entonces, bueno, celebro mucho el hecho de que estemos aquí y de nuevo, no, gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo quería hablar de algo como muy, muy elemental, que quizás damos por hecho, pero yo creo que es una realidad, y es que cuando pensamos en todos estos temas de educación, ¿no?, de cómo reeducar, digamos, cómo cambiar la mirada, creo que hay un gran trabajo. No sé cómo sean las cosas en Argentina, por lo visto, pues están trabajando, ¿no?, muy bien, pero en México yo lo que detecto es que tenemos una gran labor, sobre todo trabajando con mujeres, trabajando con hombres también, pero hay todavía esta sensación de que digamos, los hombres son, si cambiamos a los hombres y la forma en que ellos piensan, todo va a estar bien. Y no, vemos en México que la educación de los hijos todavía está a cargo de las mujeres, y hasta que cambiemos realmente lo que está pasando culturalmente, lo que ocurre culturalmente, pues tenemos un trabajo muy arduo, muy largo. Y pues comparto una anécdota. Fui hace unos años, cuando mis hijas estaban todavía muy chicas, a un coloquio a presentar una investigación, un trabajo mío, y me acompañó mi marido porque pues mis hijas estaban muy pequeñas, una la estaba amamantando, entonces me sacaba la leche y ahí iba mi esposo con mis hijas, y hay que decir que era un coloquio de literatura de género, entonces se supone que eran especialistas, y de todos modos mis colegas mujeres estaban muy sorprendidas, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué viene? ¿Cómo haces para que venga? Entonces todavía entre esa población donde se supone que están enteradas y están trabajando académicamente de cierta forma, en la casa los patrones son los de siempre. Y bueno, quería ponerlo sobre la mesa porque es algo que no tocamos, y bueno, gracias de nuevo por compartir todo lo que has compartido. Quisiera aunar a ese comentario, y es que cuando pasó la interpretación que hicieron de un estudio y pusieron como que la chava chateaba con las expertas en el tema, me acordé de un estudio que hicieron en la UNAM para mujeres ingenieras. Ajá, sí. En donde ellas cómo se percibían, no sé si sí, lo conozco, pero díselo con los compañeros. Sí, era cómo se percibían, y se percibían totalmente excluidas. Sin embargo, las estrategias que tomaban para no ser excluidas reproducían los mismos patrones de los hombres, es decir, o se volvían en victimizadoras de aquellas que querían romper los patrones, o simplemente se dejaban de vestir de tal o cual forma, o terminaban saliendo con tal o cual profesor, ¿no?, para poder completar el curso. Es decir, terminaban ellas autoexcluyéndose. Y yo creo que eso es algo que hay que ver, pero también es muy importante el saber cómo resolverlo. Por ejemplo, cuando también decían de cómo nosotros interactuamos con las redes, y es a partir de chatear o subir fotos, pero no hay ningún tipo de diálogo constructivo. Bueno, sí hay diálogo constructivo, pero en general lo que dicen las estadísticas es que nuestro diálogo no es tan constructivo como debería de serlo, ¿no? Y eso incide, yo creo, también en el concepto que me gusta mucho que desarrollaron Bernardo Klicksberg y Amartya Sen de la capacidad asociativa, ¿no?, que es fundamental para la democracia concebida como un gobierno basado en el diálogo. Es decir, si no tenemos un diálogo como mujeres, ¿cómo pensamos construir de forma democrática o incidir de forma democrática en temas como las tecnologías de la información? Yo pararía acá un poco porque es mucho, y entonces luego te dejo a ti.
Yo voy a hacer una cosa como también sobrevolando y tratando de englobar como una reacción que tengo. Mire, primero, yo creo que una de las cosas que necesitamos profundizar es nuestra concepción del cambio. Se habla de teoría del cambio, pero yo prefiero bajarlo un poquito si ustedes quieren, pero ¿cómo pensamos que las cosas cambian, que las personas cambian, que la sociedad cambia, que la cultura cambia? ¿Cuál es la idea de cambio con la cual nos estamos o nos vamos a manejar cada vez que emprendemos, por ejemplo, alguna acción, ya sea educativa, social, en fin, política, etcétera, etcétera? Pocas veces hablamos de esto, pocas veces. Decimos queremos que cambie, pero ¿cómo pensamos que va a ser ese cambio y qué factores pueden ser los que faciliten y los que obstaculicen el cambio? Yo creo que eso es vital, es fundamental tenerlo en cuenta, porque miren, es inherente al cambio la resistencia, es inherente al cambio el conflicto, es inherente al cambio digamos, el temor. O sea, digamos, salir de los espacios, de los valores, de las posiciones que uno ha constituidas, es difícil y hay que comprender que eso es así, ¿no? Entonces yo, haciendo una autocrítica a mí misma en otras épocas, ahora lo tengo mucho más ahí, y a muchas de mis colegas, yo creo que digamos, no hemos respetado en nuestro trabajo toda esta cuestión que tiene que ver con el cambio, es decir, todos estos factores que intervienen en el cambio. Y esto es una cosa que yo ahora voy a hablar en Nueva York, porque voy a presentar una ponencia sobre los temas educativos. Entonces, ¿qué posición hemos tomado? Hemos tomado mucho una posición evangelizadora, ¿no? Esto es lo que debe ser, esto está mal, esto está bien, esto es lo que, así tiene que vivir la gente. Digamos, esto que tú piensas bueno, nos hemos encontrado con resistencias y es lógico, es esperable, es esperable. Piensen ustedes que al revés, que nosotros tuviéramos que hacer un cambio para alguna otra cosa, para atrás, por ejemplo, qué sé yo, ser conservadores de repente. Bueno, ¿por qué? O sea, entonces, una de las cuestiones importantes en todas las estrategias es trabajar con los procesos que se desencadenan en el cambio. Y no tenerle miedo, a la resistencia, a la negatividad, a la incertidumbre. ¿Por qué yo voy a abandonar esto? Que lo conozco, que sé cómo es, para hacer una cosa que no sé qué me va a pasar después. No sé si voy a ganar algo o no voy a ganar algo en esta otra posición, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, tomo, digamos, esto que siempre decimos, la complejidad, bueno, pero analicemos cómo es esa complejidad y desarrollemos estrategias para abordar esa complejidad. Esa es una de las cosas, digamos, que quería compartir con ustedes. Efectivamente también tiene que ver con lo que tú dices, o sea, digamos, el proceso de cuando se desea ser incluida o participar, el esfuerzo que hay que hacer para no, digamos, renunciar a ciertos principios, a ciertos valores, a ciertas formas de ser, es muy costoso, es muy costoso. Por eso, una de las cosas que trata de decir y que dice este videito que nosotros dijimos, sola no se puede, no se puede. El cambio no se puede hacer solo, no se puede. O sea, entonces, por ejemplo, en el caso de las ingenieras, tener mentoras, tener grupos de colegas que trabajan, que están juntas y que pueden compartir las dificultades y pueden decir, bueno, mira, hazle esto, haz lo otro, mira, fíjate, no, esa estrategia, no, es decir, es una condición, digamos, absolutamente necesaria para procesos que son muy complejos, porque, insisto, uno nunca sabe si el cambio le va a traer algún tipo de beneficio
o le va a traer más sufrimiento. Entonces ahí necesita ser acompañado. Entonces, esto es una de las cosas que yo quisiera decirles, porque realmente digo, mirando hacia atrás, y eso es lo que voy a decir, no a las políticas o los programas evangelizadores. No a los, porque es la distinta letra, con la, como dice, la misma música, es el revés. Distinta música con la misma letra. O sea, o la distinta letra con la misma música. No me acuerdo cómo es el refrán. Pero, o sea, es impositivo, es no participativo, es no entender los procesos, ¿no? Jerárquico también. Jerárquico, porque yo te digo que eso es así y yo te lo digo y así es. Entonces creo que hay que pensar esas estrategias desde otros lugares, ¿no? Más simétricos, evidentemente, y de comprensión de toda esa... Y trabajo con eso, trabajo, ¿no? Bueno, no sé, entiendo lo que vos me decís. Sí, hay cuando las mujeres están en espacios masculinos o masculinizados, porque a veces no son masculinos, sino que lo que predomina es una cultura masculinizada, las alternativas que tienen, y eso está tipificado, es lo que se llama el transvestismo, que es adoptar la cultura masculina, transvestirse. Entonces, él me grita, yo le grito más. Él me dice que él manda, yo le digo que yo mando más. O sea, es el transvestismo. La otra cosa es esta que tú decías, que lo hemos visto en nuestra investigación también, que es una postura de la niña protegida, el paternalismo, el esquema paternalista. Entonces, no cuestionar, digamos, esa línea de autoridad, sino, digamos, colocarse en esto de la protección de quien tiene poder, del poderoso. Y la otra situación, digamos, bueno, esas serían como las cosas que más vemos, pero también vemos mujeres que trabajan más, que lo trabajan, y que lo trabajan con colegas. Entonces el tema, la importancia del grupo, mira, sí, es fundamental, fundamental. Entonces, y les cuento para terminar esto una anécdota. No sé si se las conté de una ingeniera que yo encontré una vez en Nueva York, ¿no? Bueno, es una anécdota que a mí me iluminó, porque yo vi todo eso. Vi las nenitas de papá, vi las transvestistas, vi las desertoras, las que se van porque no toleran ese clima, no los toleran y se tienen que ir. Bueno, y encontré una muchacha ingeniera en petróleo, de casualidad en un bar de un museo. Bueno, rápidamente les cuento. Bueno, yo dirijo todo un grupo de hombres en las plataformas de petróleo, imagínense, era la líder. ¿Cómo te llevas? Le pregunto. Me dice, bueno, bastante bien, pero a veces es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Soy la única mujer en un grupo de hombres, es muy difícil. Eso va a otro tema, que es el tema de la masa crítica. Se cambia cuando hay una masa crítica, ¿no? Entonces soy la única mujer, entonces... ¿Y qué haces? Entonces ahí me cuenta una anécdota que para mí es inolvidable. Me dice, bueno, cuando yo me siento que voy a pasar a ser como ellos, me voy al baño, me miro en el espejo y me digo, fulana, sos una mujer. Y a mí eso me emocionó profundamente, profundamente. Era una estrategia que ella había encontrado para... digamos, para mantener la valoración de sí misma, el reconocimiento de sí misma y no transvestirse y no desertar, ¿no? Así que bueno, eso sería lo que tengo para contar. ¿Tú quieres preguntar algo? Iba a agradecer porque aquí no hay recetas mágicas para mejorar. No. Nos cuentan que la tecnología, claro, nos va a salvar, pero nunca esa tecnología sola, es cómo la utilizamos, para qué la vamos a... ¿Qué de bueno le vamos a poder sacar? O sea, el problema de siempre, pero aún con un elemento más de complejidad. Y otra cosa que me gustó es que nos haces que nos veamos a nosotras mismas
también en el espejo para ver cómo salimos adelante, o cómo hemos salido o cómo no hemos salido, y cuáles son los elementos que nos han ayudado o no. Que no es lo mismo para nosotras, especialmente en estos países. Absolutamente, absolutamente. Que no es lo mismo, hay que juzgarse de otra manera, sí, ¿no? Y nos juzgamos de una manera muy tajante de costumbre. Somos muy duras, cuando a veces no se amerita. Estamos verdaderamente de pioneras todavía, siempre lo estaremos, yo creo. Bueno, sí, el papel de pionera tiene sus bemoles también, porque, no sé, es verdad, somos pioneras, en fin, en abrir estos caminos y demás. Ahora, yo lo que pienso es que hay que crear, en fin, no quiero decir hay, porque no me gusta, nada hay. Es lo que yo humildemente hago, digamos, es crear espacios de aprendizaje permanente. Es crear espacios de aprendizaje. Yo aprendo muchísimo de mis estudiantes, he aprendido muchísimo, no es una receta esto que les digo, he aprendido muchísimo de la escucha. Yo creo que una de las cosas que, hablando de educación, porque es una de las capacidades que no se enseñan, fíjense, enseñamos a negociar, a liderar, a planificar, a conocer nuestros derechos, a cuestionar, a interrogar. Si ustedes ven toda la lista, pero una que yo nunca vi en la lista de capacidades que la educación tendría que enseñar es a escuchar. Es una generación de toma de la palabra y es muy importante tomar la palabra. Pero a la toma de la palabra, sobre todo los grupos que han estado silenciados tantos años, tantos siglos, a la toma de la palabra le complementa la capacidad de escucha, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que yo creo que es fundamental, ¿no? Bueno, no sé si me quieren comentar algo más, yo estoy un poco cansada, pero me gustaría, aunque sea esta. Ya, bueno, yo también agradezco muchísimo el curso y esa observación primera que hizo sobre su sorpresa ante la ausencia de este tipo de espacios reflexivos en esta institución. Yo me imagino que va a dejar su huella. Pues nada, yo también lo agradezco de veras a usted por lo interesante que ha estado este espacio de reflexión, pero también a quienes, como decía Marco, pues propiciaron su presencia con nosotros. Yo siento mucho que eso que observaba usted al principio sobre la diferencia, yo creo que es ineludible, y el detalle está en no hacerla que funcione como sinónimo de jerarquía, y no solamente en términos de género, porque se ha insistido mucho en el género, pero creo que también me gustó ese punto al principio, que destacara asuntos de otra naturaleza, que también son diferenciales entre nosotros, y que desde luego también contribuyen a favorecer posiciones de poder o jerarquía en lugar de esto otro que estamos tratando de establecer en este espacio, o por lo menos pensar en este espacio. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme, no quiero tampoco cansarla mucho, pero sinceramente le agradezco muchísimo que, en fin, nos haya hecho pues reconsiderar estos puntos, que nos haya traído experiencias muy concretas. Creo que fue usted muy fiel a esa idea primera de que se trataba de conocimiento para el cambio social. El curso lo ha demostrado enteramente. Y pues nada, yo creo que esto que comentaba mi colega, mi amiga Margo, pues en el caso mexicano es bien difícil. A mí me llama muchísimo la atención la cantidad de inscripciones de violencia naturalizada que hay en el lenguaje de esta comunidad. Yo no olvido, hablando de anécdotas, una amiga que tuvo en el Colegio de México, cuando hacía el doctorado, feminista, pero como dicen, de hueso colorado, quería hablar de la personaje, etcétera, etcétera, pero no podía sacarle usted la palabra padre o padrísimo, por ejemplo, para celebrar algo. Y entonces decía, bueno, es evidente que eso está tan naturalizado en una comunidad además donde se sabe que lo peor que puede ser un ciudadano es designado a partir del nombre o sobrenombre de una mujer, malinche, malinchista, malinchismo, etcétera. Es muy curioso en esta comunidad en ese sentido. Y además está muy naturalizado, muy naturalizado. Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias. No, es fascinante, es muy interesante esa observación. Yo quería decir
estar con ustedes ha sido realmente una experiencia muy linda, muy estimulante, y que además me ha gustado mucho que la presencia de varones, ¿no? Que no, de varones, no de hombres, de varones, que han participado y que han reflexionado y que bueno, que pueden, es decir, porque género es en verdad, vamos a poder cambiar cuando cambiemos esta relación social, esta relación mujer-varón, esta relación femenino-masculino, ¿no? Es decir, yo por eso a mí, no personalmente, vieron que hay una campaña de He for She, ¿no? De Naciones Unidas. A mí no me gusta personalmente, porque yo no creo que es He for She, no es él para ella, creo que son ambos, mujeres y varones trabajando juntos para crear una relación de convivencia, de solidaridad, de respeto por la singularidad. Además, varones y mujeres diversos, porque si vamos diversos, pero además diversos, digamos, en su propia subjetividad. O sea, piensen una cosa, digamos, hay una anécdota que les cuento. Que mis amigas se ríen mucho, que yo digo que yo soy Gloria y sus hermanas. ¿Qué quiere decir ese chiste que yo hago? Ese chiste que yo hago quiere decir que todos no somos uno, somos muchos, muchas, porque tenemos muchísimas identificaciones. O sea, uno no se identifica solo con la madre, se identifica con el padre, se identifica con el hermano, digamos desde la infancia, pero además somos múltiples y hay una parte nuestra que es de una manera, hay otra parte que es de otra, y otra parte que... O sea, esa comprensión de la multiplicidad en la subjetividad, de multiplicidad, se llama multiposicionalidad, para darles el concepto, multiposicionalidad, ¿no? Multiposicionalidad. Entonces, no es el varón y la mujer, son esos sujetos que están identificados como varones y como mujeres, que necesitan rearmar vínculos que sean satisfactorios para ambos, porque así en esta relación de jerarquía hay sufrimiento de ambas partes, distinto, pero hay sufrimiento de ambas partes, ¿no? Entonces yo creo muchísimo no es un tema de creencia, que mi posición es que género es un concepto relacional, ¿no? Que se lo dije desde el principio, y verán otros que no creen eso y me critican y qué sé yo, pero bueno, es la forma de pensar. Bueno, así que un gusto estar con ustedes realmente, y agradezco también a la cátedra Alfonso Reyes, y agradezco no a la cátedra sola, a las personas, ¿no? Porque también es importante ponerles nombre, ¿no? Ana Laura y Lumi, que me recibieron en Monterrey. Ahora empiezo yo con los nombres. A ver, a Liz, que me acompañó y que hemos tenido unos diálogos súper interesantes a lo largo de estos 3 días, y que nos hemos hecho amigas casi, estamos ahí, empezando una amistad. Espérate, a nuestras queridas, Adora, que está acá, y a Inés, porque esto se hace también, se hace cuando hay personas que se comprometen, no hay otra manera, ¿no? Así que bueno, espero que no sea la última vez. Hasta luego.